Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Números desde el capítulo 20. Estamos mirando lo que sucede aquí, las aguas de Meribá y el castigo también que recibieron Moisés y Aarón. Moisés y Aarón serán castigados, al igual que la comunidad de Israel, que encontramos aquí en este capítulo desde el versículo 10, ¿verdad? Versículo 10 hasta el 13, que dice justamente que tiene una motivación, ¿verdad? Por no haber, desde el 12, por no haber confiado lo bastante en mí para que yo manifestara mi santidad ante los israelitas, les aseguro que no llevarán a este pueblo hasta la tierra que yo les he dado. Aquí entonces serán castigados al igual que la comunidad que se ha rebelado contra Dios, el capítulo 12 y capítulo 14 que ya hemos leído. Y no entrarán en la tierra prometida, ni Moisés ni Aarón. En el texto no se dice en qué consistía exactamente el pecado, eso es cierto. Aquí no nos dice, ¿verdad?, cuál es el verdadero pecado, solamente el no haber confiado, dice aquí, ¿verdad? Lo cierto es que la actitud y la acción de Moisés ante el pueblo y la roca tiene sus particularidades. Moisés se atribuye la potestad de acusar al pueblo de rebelde. Le está acusando de rebelde al pueblo, y la pregunta que hace es jactanciosa. ¿En qué sentido? En vez de ayudarnos para suscitar a la fe, es medio jactanciosa, ¿verdad?, de parte de Moisés. ¿Haremos brotar de esta peña agua para ustedes? O sea, es como irónicamente y jactanciosamente. Haremos nosotros. O sea, ahora la orevalea, sea Aarón. Haremos brotar de esta peña agua para ustedes. Moisés parece atribuirse una acción que solamente puede ser hecha por Dios. Solo Dios puede realizar esta acción. Y aquí es como que el autor sagrado nos está presentando y como que está un poco subrayando este aspecto, ¿verdad?, de Moisés. Moisés como que es jactancioso un poco, a pesar de que en el capítulo 12, versículo 3, nos hablaba y nos decía que Moisés era el hombre más humilde. Pero algunas veces ya lleva. Algunas veces decimos que somos humildes, pero de vez en cuando tenemos nuestro desliz, nuestros altibajos, decimos, ¿verdad?
Y parece que aquí también Moisés medio opoishi o hoshui, ¿verdad? Nosotros. O sea, como una forma irónica un poco, nosotros. Haremos brotar de esta peña agua para ustedes. Y entonces tenemos que recordar que esta acción solamente Dios es la que puede hacer. Al mismo tiempo, recordemos, por otra parte, que según estas historias bíblicas que encontramos, es siempre Dios el que dirige la acción. Es siempre Dios el que dirige a su pueblo. Es Dios el que está actuando. Según Santo Tomás de Aquino, Dios actúa en todo caso a través de Moisés, a través de Aarón, a través de quien sea, pero como causa segunda. Pero el que inspira, el que mueve, la fuerza de ese espíritu que nos mueve a hacer algo, es justamente Dios mismo. Y esto es lo que el autor sagrado nos quiere mostrar. Y aquí, con lo contrario, ¿verdad? Entonces está matando, por decirlo así, dos pájaros de un tiro. Por una parte, para decirnos que es Dios el que siempre dirige la historia. Y por otra parte también nos dice por qué Moisés y por qué Aarón, ellos no entraron a la tierra prometida. Es decir, darnos esa justificación, porque nosotros enseguida podemos preguntarnos, ¿y qué hicieron Moisés y Aarón? ¿Por qué ellos no entraron? ¿Por qué solamente dos van a entrar? Caleb, ¿verdad? Y Josué. Son los dos que van a entrar, los dos únicos, que tenían más de 20 años. Porque después lo otro que van a entrar es la nueva generación, que va caminando por el desierto. Entonces, 20 años para abajo. Es decir, estos ya tendrían ya 60 años, después de 40 años, ¿verdad? Más o menos. Entonces es interesante todo esto, ir reflexionando, ir pensando un poco. Entonces, Dios le había ordenado que le hablara a la roca. Sin embargo, la golpea, no una, sino 2 veces. 2 veces Moisés golpea esta roca. Moisés y Aarón desobedecen también a Dios, asemejándose hacia el pueblo desobediente en el desierto. Habla a esa roca, ¿verdad? Luego Moisés y Aarón reunió a la asamblea frente a la roca y Moisés les dijo, escuchen rebeldes, ahí está, escuchen rebeldes. Este es el problema que posiblemente se le está entonces dando con todo a Moisés, ¿verdad? ¿Cómo Moisés le va a llamar rebelde al pueblo de Dios? Más o menos como diciendo eso, este es mi pueblo. ¿Podemos hacer que brote agua de esta roca para ustedes? Y alzando su mano golpeó la roca 2 veces con el bastón. Alzando su mano golpeó la roca 2 veces. 2 veces. O sea, esto es lo que el autor sagrado está queriéndonos dar a entender. Golpea 2 veces, ¿verdad? Y este entonces sería el motivo, ¿verdad?, por el cual el autor sagrado o la reflexión teológica o la exégesis nos dice que se complementa con el versículo 12 porque dice, por no haber confiado lo bastante en mí. ¿Por qué 2 veces tiene que golpear? Con una vez ya iba a bastar. Pero la dice añade, si yo golpeo una vez, no sé, de barro, me faltó confianza, ¿qué pasó aquí? Entonces, este aspecto que yo estoy haciendo quiere decir que no hay copay. Entonces, una segunda vez. Y ahí dice, en ese momento el agua brotó abundantemente y bebieron la comunidad y el ganado. No te dice en realidad eso así directamente, explícitamente, pero esta es dentro de una exégesis, porque lo que viene a continuación en el 12 te dice que ellos no van a entrar. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué? Y te explica el mismo versículo 12, por no haber confiado lo bastante en mí, le dice el Señor, para que yo manifestara mi santidad ante los israelitas. O sea, yo con ese uno, todos ya tenían que ver que brotaba el agua. Ustedes tenían que tener confianza, ustedes son los primeros, los líderes. Esto es un llamado, ¿verdad? O sea, aquí hay muchos elementos para reflexionar. Por una parte, la actitud de Moisés, ¿verdad? Esa confianza total entonces en el Señor si queremos que brote el agua. Si nosotros queremos que esto produzca esa sanación interior, el agua que sale de adentro, ¿verdad?, de la roca. Porque esto también Pablo después más adelante, y esto es lindo, ¿verdad?, como Pablo vuelve a utilizar este pasaje del Antiguo Testamento, dice, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. El hecho de Eña, Atoña de Beñan de Yara. Pero ¿será que tenemos o no tenemos esa confianza como tiene Moisés, verdad? Pablo es fenomenal en esto, ¿verdad?
porque él piensa y dice, Cristo era esa roca. Y entonces golpeando, pero hay que ver cuántas veces nosotros golpeamos y le llamamos a Cristo para que haga surgir el agua en abundancia que nos dé la verdadera vida a todos nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Las imágenes del Papa solo en la Plaza de San Pedro rezando por el fin de la pandemia batieron todos los récords de audiencia en televisión e internet a finales de marzo. Cuando el Papa hizo la bendición Urbi et Orbi, la emisión tuvo un éxito increíble. También el cierre de iglesias ha llevado a millones de personas a buscar contenido religioso en canales católicos de todo el mundo. Creo que durante estos tiempos difíciles hay mayor interés en contenidos católicos o religiosos porque nos llevan a apreciar nuestra propia fragilidad y ayuda a las personas a valorar la presencia de Dios en sus vidas. Empezamos a analizar nuestra relación con Dios frente a los desafíos que nos rodean. En algunos canales, como Televid Colombia, la audiencia también se ha disparado en redes sociales. En YouTube alcanzando crecimientos de un 30%, acercándonos ya a los 800.000 seguidores del canal Televid, y en Facebook crecimientos del 35%, alcanzando el 1.800.000 seguidores en Facebook. Otras televisiones católicas como Net TV de Nueva York han tenido que cambiar su programación para adaptarse a los intereses de su audiencia durante la pandemia. Nosotros queremos servir a nuestra gente, por eso empezamos a emitir la misa en diferentes idiomas. Aunque las iglesias están cerradas, podemos retransmitir la misa en una iglesia vacía, y eso hicimos, y aumentó nuestra audiencia. Creció tanto que nos dimos cuenta de que era lo que se necesitaba, era lo que estaban buscando. Este canal de Nueva York retransmite misas en coreano, chino, español, inglés, polaco e idioma Igbo de Nigeria, y han tenido tanto éxito que se van a mantener en antena. El Papa regresa el domingo a la Basílica de San Pedro para celebrar la misa de Pentecostés a las 10 de la mañana, hora de Roma. Francisco no ha celebrado ceremonias dentro de la Basílica desde Pascua. El Papa estará prácticamente solo con sus colaboradores más cercanos, porque los peregrinos todavía no pueden participar. La misa será en la capilla del Santísimo Sacramento. Luego, por primera vez desde que en marzo estalló la pandemia en Roma, el Papa volverá a rezar el Regina Coeli desde la ventana del Palacio Apostólico. Los peregrinos sí que podrán seguirlo desde la Plaza de San Pedro, cuidando la distancia interpersonal y usando mascarillas. Algunos accedieron a la plaza ya la semana pasada, pero el Papa rezó desde dentro y se asomó solo para dar la bendición en silencio. La periodista mexicana Valentina Larraqui explicó durante un encuentro con miembros de Rome Reports Premium las claves para conocer a Juan Pablo II. Al volver, él dijo que en México había entendido cómo tenía que ser Papa, porque él se dio cuenta al ver esas multitudes que era el Papa el que tenía que viajar, el Papa el que tenía que ir hacia los católicos de todo el mundo, aunque fueran minorías y aunque fueran en islas perdidas del océano, porque él decía cuánta gente puede pagar un boleto para venir al Vaticano, relativamente pocos, digamos. Entonces dice, es el Papa el que tiene que ir hacia, llevando este mensaje, porque él siempre decía que era Pedro y era Pablo al mismo tiempo, ¿no? Tenía este espíritu misionero muy fuerte. En el encuentro participaron algunos periodistas de Rome Reports y muchos de sus lectores conectados desde varios países del mundo. Tú decías que antes de Juan Pablo II la información religiosa apenas aparecía en la prensa, ¿no? O sea, estaba como en última... Entonces, yo eso nosotros yo no lo he vivido, ¿no? Si podías explicarlo un poco el cambio Claro. que dio la comunicación del Papa, ¿no? Yo creo que fue un cambio a 360 grados. Yo tengo un recuerdo como de un tsunami que iba pasando en el pasillo del aula de las audiencias y prácticamente todo el mundo le hacía preguntas así al aire y él medio se paraba y contestaba del tipo, ¿le gusta el Vaticano? ¿Se va a escapar del Vaticano? ¿Va a salir a esquiar? A mí me gusta mucho su estilo periodístico porque no solo cuenta lo que pasa, sino que te hace sentir lo que está viviendo. Justo ahora que tú comentabas el tema del atentado de Juan Pablo II, en el chat 2 personas preguntaron algo relacionado con eso.
La periodista mexicana de Televisa es la decana de los vaticanistas y la reportera con más experiencia en la cobertura informativa de la Santa Sede. Además de sus libros sobre Juan Pablo II y otras cuestiones de actualidad, ha entrevistado al Papa Francisco en 2 ocasiones. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final.
conoces desde siempre. Desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre. Me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Antiguo Testamento y estamos reflexionando en este capítulo 20, el capítulo 20 que es muy importante para cada uno de nosotros en el sentido de que nos va delucidando algunos elementos que algunas veces nos hacemos como pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida? Aquí por lo menos nos explica, o más o menos nos quiere dar a entender de una exégesis de los estudiosos, que es por esa falta de confianza, como justamente en el 12 nos dice, no haber confiado lo bastante en mí para que yo manifestara mi santidad, dice el Señor, ante los israelitas. Es por eso que ustedes no entrarán tampoco a la tierra prometida. Entonces, por eso dice en el texto, no se dice en qué consiste exactamente el pecado de Moisés y de Aarón, por qué no van a entrar. Pero lo cierto es que la actitud y acción de Moisés ante el pueblo y la roca tiene sus particularidades. Tiene sus particularidades. Y estas particularidades, Moisés se atribuye la potestad de acusar al pueblo de rebelde. Primer elemento. Entonces, usted es pueblo rebelde. Entonces, Dios le da algunas cosas. Miren qué interesante cuando le habla a Dios. Dice, el Señor le dijo a Moisés, toma el bastón y convoca a la comunidad. Toma el bastón y convoca a la comunidad. Muy bien, hasta ahí todo bien, le va a llamar a la comunidad, vamos a encontrarnos. Yo me voy a ir con el bastón, este bastón que nosotros ya sabemos que ha realizado muchos milagros, junto con tu hermano Aarón. Es decir, aquí también se está poniendo la figura de Aarón. Es decir, Aarón como testimonio, Aarón como alguien que está viendo, que está viviendo todo lo que su hermano está haciendo, es decir, no es una persona improvisada entonces Aarón, no es una persona que puede decir, oye, endaye, oye, mombe uche, no. Aarón en todo momento, porque él pues es de la línea sacerdotal y el sumo sacerdote. Entonces quiere decir que el que está escribiendo, atención, el que está escribiendo, o mejor dicho, el que está reordenando la Biblia, en ese momento en que ellos vuelven del exilio, estamos en el año 500, ciertamente que había una necesidad de fortalecer el aspecto sacerdotal. Porque ¿quiénes son los que llevan adelante en ese momento la comunidad? Y es la gran sinagoga que se va a comenzar, ¿verdad? Y la gran sinagoga, ¿verdad?, comienza con estos líderes que están al frente de la comunidad. Y en este caso, Aarón es el líder religioso. Y por eso es que a Aarón siempre se le pone junto con Moisés. Para no decir que el aspecto sacerdotal o el aspecto religioso o el aspecto de los levitas es una cosa secundaria. Como que Aarón o no sé quién
Ojendu, Oyeenda, Yeja, entonces Oreco, Ángaro, Yuinaco, a ver, los sacerdotes, y estamos diciendo lo que hay que hacer. No. Nosotros esto, Aarón mismo estuvo ahí presente, Aarón lo conoce muy bien. Y si nosotros somos de esa línea sacerdotal, quiere decir que nosotros tenemos todo el pleno derecho, así como Moisés, porque estuvimos con él y sabemos y somos testimonio, ¿verdad? Es la fuerza presencial, es la fuerza presencial entonces que lo da Aarón. Entonces aquí había un problema, ¿verdad? Moisés que se atribuye esta potestad de acusar al pueblo. Moisés que acusa al pueblo. Estamos entonces en la baja de Moisés, ¿verdad? Estamos un poco malitos, vamos a decir Moisés. Le dice que eres un pueblo rebelde. Y la pregunta que hace es jactanciosa. Más que para suscitar la fe, ¿haremos brotar de esta peña agua para ustedes? En vez de ayudarnos, ¿verdad?, a suscitar la fe. Pueblo mío, confíen en el Señor. Vamos a rezar, vamos a ponernos ante el Señor, o lo que sea, ¿verdad? Pero Moisés no dice esto. Aquí Moisés, además de llamarlos rebeldes, entonces les tira esta frase: haremos de esta peña agua para ustedes. O sea, de una forma jactanciosa. Y después, con esto nosotros podemos pensar que él se está atribuyendo esta acción. O sea, somos nosotros. Nosotros haremos brotar agua para ustedes. Nosotros. Orea avena. Y bueno, entonces, ante esta situación, que Dios también le había ordenado que le hablara a la roca, sin embargo, le golpea. No es que le habla, sino que le golpea. Y 2 veces. No una, sino 2 veces le golpea. Moisés y Aarón entonces desobedecen también a Dios, asemejándose hacia el pueblo desobediente en el desierto. Ellos también entonces están desobedeciendo, así como el pueblo en el desierto. Y esto es importante, ¿verdad?, que nosotros lo tengamos en consideración. Esto se vuelve a repetir varias veces, ¿verdad?, sobre todo en el libro del Deuteronomio. Miremos un poco. En el capítulo 32 también volvemos a encontrar, del 51 al 52, nos dice lo siguiente: porque ustedes fueron infieles a mí junto a las aguas de Meribá de Kadesh, en el desierto de Sin, y no manifestaron mi santidad en medio de los israelitas. Por eso no entrarás en la tierra que yo daré a los israelitas, sino que solamente la verás de lejos. Entonces, este capítulo 32, que nos habla aquí ya al final del capítulo 32, es un poco el anuncio de la muerte de Moisés justamente. Pero antes de eso le dice que morirá antes de entrar a la tierra prometida. Y te vuelve a repetir lo que ya había recibido. O sea, porque ya estamos en el Deuteronomio. Nosotros ahora estamos hablando del libro de los números, pero se repite. Es como decir, ¿sabe qué, Moisés? Te voy a hacer recordar una cosa que yo ya te dije. Moisés, y entonces, en el Deuteronomio que encontramos ahí en este capítulo, ¿verdad?, le está diciendo directamente, no entrarás. En el capítulo 32, ¿verdad?, capítulo 32, 51, 52. Te vas a quedar entonces de este lado de la tierra prometida. Dios entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Está acusando a Moisés y a Aarón de no haber confiado en él. Esta es la acusación. Y esto es lo que cae entonces como castigo, digamos, a Moisés y a Aarón. Y también el no haber reconocido su santidad ante los israelitas. No haber reconocido la santidad de Dios ante los israelitas. El Antiguo Testamento no conoce la separación de fe y obediencia. No hay separación. Yo creo y después no hago. Yo hago algo, pero no creo, sino que hay una relación directa. Yo obedezco justamente porque creo. Yo creo y entonces hago. ¿Se dan cuenta? No hay entonces una separación, ¿verdad? Y es muy reconocido en este aspecto la santidad que existe aquí y que se describe. El Antiguo Testamento no conoce la separación entonces de fe y obediencia, y la fe en Dios es un sometimiento a su voluntad. Sometimiento a su voluntad. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañé en Antiguo Testamento.
En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Así mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar. Si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel estrella que guía hacia Dios. María, su promesa regala el nombre del amor. María, que jamás perecerá, un hijo de María. Ta-ra-ta.
conmigo. Siento su amor, pues ella es madre de la creación. Transforma mi corazón, cuida de sus hijos, los vuelve hacia Dios. De su mano voy hasta la puesta del sol, María. Ella es fiel estrella que guía hacia Dios, María. Su promesa regala el nombre del amor, María, que jamás perecerá, un hijo de María. María, jamás perecerá, un hijo de María. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando la palabra de Dios desde el capítulo 20. Estábamos diciendo el por qué Moisés y Aarón no entran, ¿verdad?, a esta tierra prometida. Nosotros decíamos que la fe en Dios es un sometimiento a su voluntad, en primer lugar. Es decir, que aquí van los dos elementos. Shepiga Guerovia. Hala Gueroviano, la palabra luego Shema Israel significa obedecer. Shema Israel, escuchar, significa obedecer. Creer es el amén, es decir, el amén significa me adhiero. Y claro, si yo me adhiero a la palabra del Señor, creo lo que el Señor me está diciendo. Y entonces, ¿qué hago? Obro, actúo. Por eso dice que la cuestión de la fe, ¿verdad? La fe y la obra, fe y obra, lo que después más adelante Santiago lo va a decir, fe y obra. Esto también es lindo para que nosotros leamos y les ayudemos un poco también a los protestantes a que lean esto, porque ellos dicen solamente la fe, la fe, la fe, la fe. Y nada de las obras, las obras como cosas secundarias. No, por favor. Aquí justamente te está diciendo que la fe, es decir, esto es lo que me lleva después a obrar. Si yo no creo, evidentemente que no voy a hacer, justamente porque no creo en nada. O creo otras cosas y voy a hacer en eso que yo creo. Fe y obras entonces están unidas. Santiago después lo va a decir mucho mejor, ¿verdad? Santiago lo dice, pero así tajantemente, fe y obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré las mías a través de mis obras. Que yo creo en Dios, te lo voy a demostrar a través de mis obras. Porque si no, pea la famosa ya la parei. Apégalo y coa, ¿verdad? Con muchos de estos sectarios. O la parei. Predican de amor, pero aquí justamente por eso que la iglesia insiste mucho, ¿verdad?, en este sentido, ¿verdad?, de las obras. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos y cómo hacemos? Incluso en una de las secciones de uno de los programas que tenemos ahí, justamente decimos, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? No solamente qué dice la iglesia. La iglesia dice algo, pero el decir significa después el hacer, porque el decir dice, aquí por lo menos nos indica muy bien en este pasaje del libro de los Números, y conste que estamos en el Antiguo Testamento, quiere decir que no es una invención de Santiago, esto está dentro del judaísmo, y el judaísmo, de por sí, el judaísmo es una religión muy concreta, cuando te hablan, por ejemplo, te habla de la oración, te habla del ayuno y te habla de la limosna. Estos son los tres elementos básicos, pilares elementales dentro del judaísmo. El cristianismo, nosotros venimos del judaísmo. Jesús era judío, los apóstoles, y por lo tanto sabían muy bien esto. El ayuno que prepara el cuerpo, que prepara al hombre, que te hace pensar y reflexionar. El ayuno es para eso, prepararnos. Nos prepara no solamente físicamente, para hacer dieta o adelgazar, no. El ayuno es para prepararnos
psicológicamente y sobre todo espiritualmente, porque es como que te llama algo, ¿verdad? Cuando uno le hace pasar necesidad al cuerpo, eso te despierta. Entonces uno que está ahí, tengo que buscar algo, ¿verdad? Y sin embargo, eso es simplemente para ayudarte a reflexionar y darte cuenta de tu propia vida. Por eso el ayuno es bastante personal. Luego tenemos también, además del ayuno, tenemos la limosna. ¿Y la limosna qué es? Y la limosna es justamente que vos estás en una comunidad. Esa es la limosna. Que vos vivís en una comunidad, que vos no sos cuatijaño. Que vos sabés que hay personas con otras cualidades, pero que tal vez por ahí no pudieron salir adelante. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo y cómo me pongo al servicio de ese hermano? Porque yo estoy mirando el aspecto comunitario, no estoy mirando el aspecto individual, personalista, que al final de cuentas se vuelve en un egoísmo cuando no nos fijamos en las personas y en los hermanos. Entonces, esto es fundamental y es esencial. Por otra parte, queridos hermanos, aquí encontramos también, ¿verdad? Además de eso, ¿verdad? La oración. ¿Por qué? Porque la oración es la que me une y me pone en sintonía. El cuerpo que se prepara. Y después entonces a través de la limosna que nosotros ya ahí vemos quiénes son los que verdaderamente nos necesitan. Entonces generosamente nos abrimos con el corazón a las personas. Y por otra parte también tenemos lo que es la oración, porque la oración es lo que nos lleva dentro de nosotros mismos para juntar estos elementos, ¿verdad? Del ayuno que prepara el cuerpo, decíamos, de la limosna, a quién vamos a dar, y allí y nos damos cuenta a quién le tenemos que ayudar. Y para eso hacemos un discernimiento, y el discernimiento lo hacemos a través de la oración. Por eso incluso el Señor en el Nuevo Testamento después nos dice, cuando vas a hacer algo, cuando te vas a reunir para hablar a Dios, para comunicarte con Dios, comunicarte así profundamente con el Señor, dice, ciérrate en tu pieza, en tu cuarto, llavea tu puerta allí, y allí habla con el Señor, desde tu corazón, desde lo más profundo, desde ahí tiene que salir. Y es solamente eso lo que después nos va a llevar hacia la comunidad. Porque si nosotros no tenemos ese tiempo de un encuentro personal, de quedar, vamos a decirlo así, como dice el Evangelio, de llavea tu puerta y cierra tu puerta, llavea ahí adentro y reza a tu Padre que está en el cielo, y tu Padre que está en el cielo te escuchará. Y desde ahí entonces vamos a tener la fuerza cuando escuchamos, entonces salimos, ¿verdad? Es el apóstol, es la misión que después comienza. Y bueno, todo esto nosotros lo estamos encontrando aquí, ¿verdad? Por otra parte, vemos también en el Levítico que ya se estaba hablando sobre esto de que se tiene que ofrecer, se tiene que dar al pueblo aquello que el Señor le estaba diciendo a través de Moisés y Aarón justamente, pero ellos parece que no confían todo en el Señor, no le están dando lo que Dios al final quería regalar al pueblo, a pesar de que era toda una rebelión, ¿verdad? Porque ellos, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? Que para traernos a este lugar miserable, donde no hay sembrados, ni higueras, ni viñas, ni granados, y donde ni siquiera hay agua para beber, ¿verdad? Porque si fuese uno así, de reacción primaria, lo primero que ellos hacen es mandarle a todo a su casa, por decir así. Tapejó para llegar entonces a Egipto, nada, no y fulano, tapejó en 10. Sin embargo, Moisés se tranquiliza. O calcular, en este caso se va con Aarón, con su hermano, frente a la carpa del encuentro. Se postran ante el Señor. Esa es la oración. Escuchar, discernir qué tenemos que hacer. Y ahí escuchan la palabra del Señor para ver cómo tienen que actuar después. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus, y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar,
una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Sonrisa. Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. Yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor y sobre todo aquí nosotros estamos mirando el capítulo 20 del 1 al 13. Dios decíamos que acusa, ¿verdad? Aquí también a Moisés y a Aarón de no haber confiado en Él, decíamos. No confían. Ellos no confían en el Señor. Tienen que golpear 2 veces esa roca. Y de no haber reconocido también su santidad, decíamos, ante los israelitas. Ustedes dicen, no están confiando, dicen, por no haber confiado lo bastante en mí, para que yo manifestara mi santidad ante los israelitas. Mi santidad ante los israelitas. Entonces, por eso, el Antiguo Testamento no conoce, decíamos recién nosotros, la separación de fe y obediencia. Fe y obras, porque obedecer significa justamente el actuar, el hacer. No nos podemos quedar ahí simplemente en las palabras, en decir amén, 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 y nos quedamos ahí. ¿Se acuerdan cuando el Evangelio hace una relectura muy linda de esta, cuando dice, no solamente podemos quedarnos en el aspecto, ¿verdad?, del creer, creer, creer y basta, porque el creer de por sí, el amén, significa hacer. Esa palabra amén significa acción. Entonces no se puede separar por eso fe y obras, no se puede separar, ¿verdad? Jesús dice en un momento en su Evangelio, no es aquel que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos. No es el que dice Señor, Señor. Ya popete, ya purajei, que pea, que amoa. Como que entramos en éxtasis, ya droga, bebe con la cuestión religiosa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Interesante porque la Eucaristía, los primeros cristianos, cuando el celebrante, el sacerdote o el obispo despedía a la comunidad, ¿qué es lo que decía? Misa est, misa est. ¿Qué quería decir misa est? Quería decir tapejopa venderoga, porque ahora comienza la misión. Misa est en latín quiere decir la misión comienza. Pero estamos terminando la misa, de ahí viene la palabra misa, ¿verdad? La acción eucarística. Lo que nosotros celebramos en la acción eucarística, lo que comulgamos, al final nosotros mismos le llamamos hoy en día misa. Ya misa habe y la gente, ya misa habe. ¿Y qué quiere decir misa? Misa quiere decir vamos a ese lugar desde donde nos van a enviar. Es el envío, es la misión. La misión comienza, quiere decir misa est. Y ante el sacerdote así le despedía al pueblo, porque terminó la Eucaristía. Hemos escuchado, nos hemos alimentado con la palabra de Dios, nos hemos fortalecido con Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Comulgamos su cuerpo y su sangre. ¿Por qué comulgamos? Porque necesitamos de esta fuerza, desde la palabra de Dios, la Biblia. Necesitamos la segunda piernita para caminar bien, la Eucaristía, es decir, alimentarnos, fortalecernos, comer su cuerpo y su sangre. Y entonces, cuando ya sabemos bien, nos alimentamos con su palabra, ya sabemos lo que tenemos que hacer, qué es lo que Dios nos pide, nos alimentamos físicamente, corporalmente, entonces ahora decimos, bueno, la misión ahora en este momento comienza. A Pepe, entonces, señale, misa est, ya la misa sabe. Bueno, aquí sin embargo parece que había una desobediencia, ¿verdad? De parte, o sea, no hay una confianza, porque la fe en Dios es un sometimiento a su voluntad. Implica la obediencia a sus mandamientos. Implica la obediencia a sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Implica la obediencia a sus mandamientos. La obediencia a Dios supone la fe. La obediencia a Dios. Obediencia, si yo obedezco a Dios, supone eso, ¿qué cosa? La fe. O sea, porque yo creo, por eso le estoy obedeciendo a Dios. Y la santifica, ¿verdad? En nombre de Dios. Hay una santificación, ¿verdad?, en nombre de Dios. Esto todo es santificado porque Dios justamente es el que viene a mi encuentro. Y esto nosotros lo encontramos en varios lugares de la Biblia porque se insiste en este aspecto, ¿verdad?, de la santificación. Ya en el libro también de Levítico lo encontramos y aquí en el libro de los Números. Fe, obediencia y santificación. 3 palabras. Fe, obediencia y santificación o reconocimiento de la santidad de Dios están estrechamente relacionadas. Estos 3 elementos están estrechamente relacionadas y
la desobediencia implica la falta de fe y de santificación del nombre de Dios. Desobediencia implica falta de fe. Desobediencia implica falta de fe. Qué lindo que es esto. Porque algunos pues me dicen, no, padre, yo creo. Pero después continúan su mismo pecado y hace la misma cosa y sigue robando. O seguimos, no sé, en cualquier virorey, ¿verdad? No nos vamos a misa, no le tratamos bien a las personas. Y así por delante. Pero dice, no, yo creo, padre. No. Porque el yo creo, la fe implica obras. Implica entonces obedecer. La fe implica obediencia. Y obediencia significa, claro, realizar, cumplir, vivir los mandamientos que el Señor nos da. Sus reglas, sus mandatos. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces la fe, el yo creo, significa cumplir, vivir, obedecer. O si no, volvemos de nuevo a lo que anteriormente ya hemos explicado. Si no, va a ser como dice el Nuevo Testamento. No todo el que dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Sino que aquel que cumple, te dice aquel que cumple la palabra de Dios. Aquel que cumple la palabra de Dios. Por eso que nuestra Eucaristía es tan rica, ¿verdad? Nuestra misa. ¿Por qué? Porque esa primera parte, lo que se llama la liturgia de la palabra, es justamente para escuchar lo que Dios me está pidiendo. Y luego entonces yo lo voy a llevar a la práctica, que es escuchar, Shema Israel, escuchar la palabra de Dios. Motivarme, para eso es la Biblia. Para eso es escuchar lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo a través de su palabra. Pero no termina ahí, queridos amigos, porque después viene la segunda parte de la misa, que es la celebración eucarística. En la medida en que yo me he alimentado y me he fortalecido y digo, quiero tener la fuerza suficiente para salir a evangelizar, misa es el evangelio, el anuncio, entonces necesito fortalecerme también con el alimento que es la Eucaristía. Es el cuerpo y la sangre de Jesús, es decir, yo me alimento, yo entonces como, ¿verdad? Y entonces al comer uno se va fortaleciendo también para salir a luchar. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este capítulo tan interesante y tan lindo. Capítulo 20 del libro de los Números. Sigan leyendo una y otra vez y vayamos entendiendo qué es lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros en nuestra vida. Ahora les doy la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.